Muy buenas noches, estamos aquí en Especiales del Tercer Canal y como lo había anunciado desde la ciudad de Bogotá, sobre todo cuando el alcalde Jorge Iván Ospina expidió el siguiente decreto por el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos de institucionalidad, la mesa de diálogo en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Cuando se produce este decreto, el Tercer Canal toma la decisión de llegar a Cali. Y dijimos públicamente que vamos a hablar con los pelados, con los menores de la primera línea. Menores es un término que en la jerga se utiliza, pero también íbamos a hablar con el empresariado, con el obispo, Monseñor Monsalve, con la iglesia y por supuesto con la administración distrital, con el alcalde Jorge Iván Ospina. Alcalde, gracias, muy buenas noches, gracias por recibir y aceptar la invitación del Tercer Canal. Buenas noches, Holman. Un saludo muy especial para usted, para toda la comunidad que sigue tu programa en Tercer Canal. Bueno, alcalde, lo he visto, quizás es el alcalde que le ha tocado en este momento los momentos más difíciles. Se junta la pandemia, se junta el estallido social, producto de políticas del orden nacional, del olvido de una sociedad por parte de gobiernos de derecha. Jorge Iván es alcalde, un alcalde hoy de sectores alternativos, sectores progresistas, y le toca lidiar esta situación. Alcalde Jorge Iván, ¿cuál es su análisis después de más de un mes de una crisis donde Cali es hoy, digamos, como una especie de laboratorio aquí de resistencias? Uno no puede olvidar también que aquí muy cerca está el narcotráfico del Pacífico. En fin, ¿qué está pasando en Cali? Bueno, hay acumulados de pobreza, de exclusión, de inequidad, de bienestar. Y cuando una sociedad acumula durante tantos años esas exclusiones, llega un momento que una circunstancia como lo fue la reforma tributaria lleva al límite a las comunidades y viene la explosión social. Quienes adelantan esa explosión social son los jóvenes de todas las categorías. Son los jóvenes que no tuvieron oportunidad de educación superior, no tuvieron calidad en la educación media, no tienen la oportunidad del empleo, no tienen la oportunidad de vivir con dignidad. Y ese proceso de no vivir con dignidad provoca que la gente salga. Y que la gente salga cuando se les presenta la oportunidad y la opción de tener que pagar más impuestos, de tener que asumir mayores costos para la canasta familiar, de tener mayores limitaciones. Entonces, lo que ha ocurrido en principio es una ebullición de la movilización y de la protesta. Pero es una ebullición de la movilización y la protesta en contextos muy difíciles, en contextos que no son, digamos, tan comunes en otros países, en el contexto de las bandas criminales, del narcotráfico, de la minería ilegal, del gota a gota, en el contexto de una sociedad que no terminó bien un proceso de paz, de una sociedad que tiene organizaciones insurgentes. De tal manera que lo que yo observo es una comunidad indignada en contextos realmente muy difíciles y donde la multiplicidad de violencia se manifiesta. Eso es lo que yo creo que ha pasado. La multiplicidad de violencias. Detengámonos ahí un segundo, alcalde Jorge Iván Ospina, porque, digamos, quienes hemos visto los grandes procesos revolucionarios de la humanidad, uno diría cuando ve Cali, algunos dicen, inclusive algunas veces yo pienso, ¿será que aquí estamos en la antesala del levantamiento popular de una sociedad que tiene conciencia, que está reivindicando sus derechos? Que cuando uno habla con los pelados, hoy entrevisté a una muchacha maravillosa, Rosa, donde a mí se me salieron las lágrimas porque no podía rebatirle ni uno solo de sus argumentos, de ese olvido histórico hacia la juventud, de ese no futuro de la juventud permanente. Pero también no podemos desconocer
que Cali está rodeada por actores del narcotráfico, que Cali atraviesa políticamente una revocatoria, el uribismo quiere revocarlo. Y otro análisis que quiero compartir aquí, en el momento, Jorge Iván, donde la avanzada del movimiento progresista, alternativo, social en Colombia, por primera vez contempla la posibilidad de ser gobierno, ¿a quién le cabe en la cabeza que esos mismos sectores quieran desestabilizar Cali, que ha sido un bastión progresista, y vamos a decirlo con nombre propio, petrista? ¿A quién le cabe en la cabeza que se quiera desestabilizar una ciudad y un departamento que le puede dar la presidencia a Gustavo Petro y que si se pierde, pues le daría la presidencia a la derecha? ¿Qué libretos están en juego hoy aquí en la ciudad de Cali? Bueno, la verdad no puedo ser tan sofisticado en el análisis de pensar que aquí existe una conspiración de ese tipo. Tampoco la descarto, pero uno tiene que tratar de hacer los análisis con cargo a la evidencia. Y la evidencia lo que me señala a mí es que efectivamente el descontento de la sociedad, el descontento a través de la reforma tributaria genera esta explosión de mil matices. Esa explosión de mil matices es una explosión que deterioró completamente nuestra capacidad de gobernabilidad, de gobierno. Se llevó consigo las estaciones del sistema de transporte masivo, se llevó entidades de orden público como la DIAN, la alcaldía, la gobernación en alguna proporción, se llevó almacenes de ventas de comestibles, se llevó estaciones de gasolina y trajo también barricadas en los barrios que ha generado un bloqueo. Entonces, lo que yo sí leo es que los seres humanos somos muy rápidos cuando la circunstancia violenta convoca a la militancia al respecto. Yo no se puede imaginar lo que me agobia a mí ver rápidamente cómo se arma una trinchera, cómo se hace una fortificación, de qué manera la gente se prepara en primera, segunda, tercera y cuarta línea y de qué manera hay un abastecimiento en esa intención. Eso es para mí una lectura objetiva porque así ha ocurrido y lo difícil que es ordenar en términos de una construcción dialogada de un conflicto. Pareciera ser que a nosotros nos gana más la militancia en las acciones violentas que la militancia en la posibilidad del diálogo para resolver un conflicto. Ese marco lo hago yo para decirte que me queda muy difícil señalar si se trata de una conspiración de uno u otro lado, pero sí me permite a mí esbozar que el fenómeno que ha ocurrido tiene que ser deliberado y discutido con amplitud de uno y de otro lado para su solución. De alguna manera no se puede quedar como un hecho, sino que le tenemos que encontrar respuesta y hacia allá yo quisiera, digamos, de orientar nuestras líneas de pensamiento. Cuando hablas del decreto es orientar a la solución del conflicto, no negando la contradicción y el conflicto, sí buscándole unas salidas distintas. Ya vamos a entrar a hablar
Sin embargo, alcalde Jorge Iván, eh, uno no puede, pareciera que en Cali estaba pasando algo diferente. El país se estaba movilizando el 28 de abril. Bueno, Bogotá también, un tema de terror en la noche impresionante, Bogotá. Pero en Cali a las 11 de la mañana de ese 28 de abril habían quemado 11 estaciones. Y uno dice, a las 11 de la mañana, tan temprano, paralelamente creo que la DIAN, un piso cuarto de un banco aquí, y uno dice, tantas acciones en simultánea. Sí, ahí nosotros ese 28 de abril, primero el 26 de abril, habíamos hecho un consejo de seguridad, le habíamos dicho al movimiento del paro que no era adecuado hacer esa movilización por los indicadores que teníamos de transmisión del COVID y les habíamos señalado que bien podríamos entregar un día cívico en mayo para que se adelantara la movilización ciudadana bajo ese precepto constitucional y de derecho básico que la gente tiene derecho a movilizarse y protestar. El comité dijo no, vamos a hacerla el 28 de abril y pues por supuesto nos preparamos para esa tarea, pero muy temprano, Holman, antes del mediodía se había visto la ferocidad en algunos espacios de la ciudad. Estaciones del Mío quemadas, saqueo a alimentos, a almacenes de uno, quema de entidades financieras, quema de instituciones públicas y realmente un fuego elevadísimo muy temprano. Tan elevado es que yo tomo la decisión de una ley seca y toque de queda. Ese 28 fue un 28 para olvidar desde todo punto de vista. Por fortuna no es un 28 de fallecidos, pero sí es un 28 de mucho daño. Pasó el 29, el 30, la gente todavía, digamos, movilizada, pero lo que fue realmente importante fue el 1 de mayo en términos de movilización ciudadana. Usualmente el 1 de mayo en Cali se movilizan los sindicatos, FECODE, los diferentes organizaciones sindicales. Este 1 de mayo se movieron los jóvenes de Cali. Te estoy diciendo que pudieron haber salido unos 17.000 jóvenes. De verdad, las organizaciones tradicionales del 1 de mayo quedaron allí subsidiarias, reducidas, y los jóvenes se movilizan con gran esplendor, con cultura, con danza, con música, con bohemia, con teatro. Tampoco me preocupó mucho el 1 de mayo porque el 1 de mayo fue una fiesta popular, parecía que estuviéramos de feria, me decía la gente. Que la gente caminaba la quinta para un lado y para el otro, como imaginando la feria. Y el 3 de mayo, otros días después, otro estallido violento, muy doloroso en Siloé, un estallido con varias personas muertas en vía pública, 3, con varias personas lesionadas y con una sofisticación de la agresión muy fuerte en las estaciones de policía, varios CAI quemados. De ahí en adelante, degradación. Entonces yo en esto que estoy diciendo es que los episodios que hemos tenido son episodios de ciudadanías que se movilizan, pero también de otros actores que pretenden y que estimulan el daño de lo público y de lo privado y de un deterioro muy grande de lo que significa la institucionalidad, la sociedad, los activos públicos y privados. Esas dos cosas han estado ahí presentes. Alcalde, quiero entrar rápidamente al decreto que potencia la posibilidad de acuerdos institucionales, de la mesa del diálogo que la derecha inmediatamente saltó a estigmatizarlo porque es un decreto que yo rescato porque le da, digamos, poder de interlocución a estos jóvenes de la primera línea que son los que están poniendo el pecho y están muriendo en diferentes partes del país. Pero antes de entrar allí, para salir de este tema, que es una pregunta obligada que le tengo que hacer, alcalde Jorge Iván, ¿usted en algún momento ha sentido que la fuerza pública le ha quitado el poder, que ha desconocido sus órdenes? Lo digo por los hechos, uno
ve en las redes sociales lo que pasó en Siloé, pero uno no sabe si fue un teatro, pero eran las denuncias de la ciudadanía. Hemos recibido denuncias de la policía torturando jóvenes. A este joven músico, Álvaro Herrán, denunció públicamente que la policía lo estaba torturando, centros de tortura. Bueno, una cosa, algo que uno pudiera llamar terrorismo de Estado. Bueno, mira, yo soy un hombre muy, como muy claro en las orientaciones que se brindan en el Consejo de Seguridad y en el puesto de mando unificado. Y si algo uno tiene pertinente es señalarle a quien tiene la función, digamos, de policía, que jamás se puede violentar un derecho humano, que jamás se puede violentar el derecho a la movilización y la protesta y que jamás se puede utilizar armas de fuego de manera, digamos, inapropiada, desmedida frente a la multitud. Y cuando este tipo de eventos han ocurrido, soy el primero en señalarlos y el primero de ir a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlos. Hay en curso varias denuncias adelantadas por nuestra Fiscalía frente a ese tipo de eventos. Pero también debo decirlo, Holman, que una ciudad como la mía, que tiene tal actividad criminal, rodeada por cultivos de hoja de coca, por cristalizaderos, rodeada por negocios no adecuados e ilegales, no puede condenar a toda la policía como cuerpo. Porque adelantar ese tipo de condena a toda la institución es también dejar despojada a nuestra ciudad de unas protecciones imprescindibles para la vida y la protección. De tal forma de que más que una respuesta política, lo que te hago es la respuesta de la manera como yo actúo. Oriento la sanción a quien comete ese delito, oriento la denuncia a quien comete ese delito, pero me preservo de no condenar colectivamente una institución porque es una institución que también funciona en el territorio de Cali y sirve a Cali en muchos aspectos. Lo segundo que quisiera señalar es que en este momento parte de lo que ocurre en una confrontación de la complejidad que tiene Cali es que todo el mundo convoca a una aceleración de la confrontación, a una carrera armamentista para que esto termine en sangre, para que esto termine en muertos. Y yo soy un hombre que cuida la vida. Lo digo por mi profesión, lo digo por mi formación y lo digo por mi espíritu. Y en ese sentido también, digamos, cuidar la vida es convocar al desescalonamiento de la tensión ocurrida. ¿Qué pasa con esto que te digo? Si yo, por ejemplo, comenzara a hacer eco a determinadas denuncias que no siempre son denuncias cargadas en evidencia, podría participar de este escalonamiento violento. He visto trinos, he visto mensajes en las redes de líderes políticos de mucha importancia que dicen 17 muertes en Calipso, el día que hubo la refriega esta en Calipso. Yo estuve en Calipso y tuvimos un muerto en Calipso. De tal manera que la dimensión de las cifras es también una responsabilidad en el desescalonamiento del fuego existente. Por eso, cuando usted me dice a mí, si yo he adelantado denuncias a toda la institucionalidad de la policía, le diría no. Si yo he adelantado denuncias a quienes han adelantado esos delitos, sí. Si yo he adelantado denuncias de manera pública, pero también privada y también ante la Fiscalía y también a organismos internacionales de los policías que estuvieron acompañando a aquellos civiles que armados dispararon, sí. Lo he hecho, lo he replicado miles de veces, que si yo he denunciado a civiles que han disparado ante la multitud, también lo he hecho a través de nuestro secretario de Seguridad, pero también lo he hecho personalmente ante Fiscal General de la Nación, es decir, ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces, sí lo hacemos, pero permítame referirle a la comunidad la responsabilidad que tenemos todos de no caer en la tentación de condenas generales. No, digamos, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. La preocupación quizás surge por algunos comentarios de los jóvenes. Hemos estado en la calle, alcalde Jorge Iván, estuve hace 8 días, regresé a raíz de este decreto que ya vamos a hablar, que me parece de lo más interesante
en medio del conflicto social que está viviendo Colombia. Que los pelados le digan a uno, hombre, están judicializando al pelado que lanza una piedra, pero no están, eso dicen los pelados. Yo simplemente tramito aquí la inquietud. Sé que no es así por la charla que hemos tenido aquí, alcalde Jorge Iván, pero es importante el mensaje contundente a la sociedad caleña, a la sociedad colombiana. A los señores camisas blancas que en los videos han disparado contra la multitud. Vimos a un señor, creo que se hace llamar un tipo Andrés Escobar, algo así, disparándole, y salió públicamente a los medios a decir, no, yo soy gente de bien, me defendí. Y el pelado que está siendo judicializado, hoy recibíamos denuncias de cómo los está hostigando la fuerza pública. Ese relato está haciendo también daño. Alcalde Jorge Iván, frente a estas señores de camisas blancas, ¿cuál es la posición? Yo los categorizo como una especie de neoparamilitares, los categorizo de una acción criminal denigrante y los categorizo en una escala inapropiada que nos puede llevar a una guerra. De tal forma de que mis calificativos no son nada apropiados frente a estas personas. Yo creo que disparar como lo han hecho, bajo el supuesto de proteger el barrio, de proteger el sector, no tiene ningún tipo de justificación en estados como el nuestro y por el contrario podrían llevarnos a un escalonamiento de mayor violencia y nos podría llevar a mayor cantidad de personas muertas. Y detrás de esto siempre hay otro tipo de agendas que no alcanzamos a ver suficientemente en superficie. Por eso la violencia, resolver una movilización ciudadana que ha tenido saqueos con violencia no es un buen camino. Es un camino deplorable que yo condeno y necesito, digamos, expresarlo de forma radical al respecto. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿usted justifica la violencia del vandalismo en la sociedad? Y yo diría tampoco, pero tampoco por muchos elementos. Aunque entiendo que puede haber allí rabia, puede haber allí ira e indignación, desnaturaliza la movilización y la protesta, la deslegitima, la entrega en cabeza de bandeja a quienes no quieren movilización y protesta. Por eso entonces la situación violenta deteriora las oportunidades para todos y en ese sentido hay que condenarlas enérgicamente. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es que no pase un momento de tal nivel de confrontación para que no pase nada, sino que tiene que pasar un momento de tal nivel de confrontación, tan agudo en crisis, tan agudo en calor, para que transformemos efectivamente la sociedad. Las sociedades tienen que tener capacidad de repensarse, tienen que tener procesos evolutivos en su institucionalidad y tiene que recoger este tipo de reclamos para repensar su quehacer. Si nosotros tenemos esta situación que se ha vivido en Cali y en Colombia del 28 de abril al 28 de mayo, ahora en junio, y ha estado tan candente, lo que tenemos que hacer como líderes y lideresas de la sociedad es encontrar las respuestas, es encontrar los caminos y es dejarnos orientar en términos de conducir esta energía hacia efectivamente evolucionar como Estado. Si no lo hacemos, podría ser que se apaguen las violencias o las movilizaciones, pero estaríamos con una deuda pendiente que no resolveríamos para quienes lo necesitan hoy, que son nuestros jóvenes. Ese es como el punto. Exactamente, y creo que ha quedado claro. En medio de esa respuesta, el alcalde Jorge Iván Ospina ha dicho dos cosas que me llaman la atención para evacuarlas rápidamente. Hay gente aquí que tiene dobles agendas y hay gente aquí que le apuesta a una confrontación entre civiles en la ciudad de Cali, digámoslo, una guerra civil en la ciudad de Cali. Cali es un laboratorio de qué tipo de dobles agendas hoy, Jorge Iván. Sí, yo creo que aquí hay muchas agendas,
Yo creo que la que realmente es relevante para nuestro gobierno para poderla resolver es la agenda de los jóvenes indignados, insatisfechos, con necesidades que suplir, donde tenemos que construir conjuntamente las respuestas, pero también hay agenda de violentos desde la extrema derecha, ustedes ya los vieron, hombres armados disparando, desde la extrema izquierda, que pretende filtrarse en los espacios para tratar de también capitalizar y tratar de dañar o de sofisticar más la posible solución de un tema. Están también las agendas de la criminalidad común, allí está presente, y está también las agendas de quienes seguramente en una mirada muy xenofóbica y de derecha pretenden que las sociedades no sean renovadas y que las sociedades se queden estáticas y que no hayan soluciones a las necesidades siempre crecientes de una comunidad. Esas agendas están ahí. A veces algunos me hablan de agendas de carteles internacionales. No vamos a negar, Cali está cerca de los mayores cultivos de hoja de coca del mundo y está muy cerca de los mayores de cultivos de marihuana de Colombia. Y por supuesto también tendría que pensar que allí hay otras agendas y que son agendas que también seguramente se utilizan unas con otras para tratar de sacar provecho. Pues bien, llegado el 31 de mayo, usted, alcalde Jorge Iván, expide este decreto. Un decreto que le da, institucionaliza el diálogo, le da carácter de actor, de diálogo a estos jóvenes de la primera línea que hemos visto en diferentes puntos de la ciudad de Cali. Y hablemos de ese decreto. ¿Cuál es el mensaje con este decreto, alcalde Jorge Iván? El primer mensaje es decirle, tengo mucho interés en escucharlos y en conversar para que construyamos soluciones. Yo les quiero como referir, sufro de la angustia que ustedes han vivido durante toda su vida y sufro de una sociedad que ha sido indolente, sin crear espacios para construir soluciones. Entonces, lo primero que les digo en el decreto, sí, ustedes son una realidad social, una realidad política, una realidad tangible, y esa realidad necesita interactuar con el Estado distrital. Ese es un primer planteamiento que le digo en el decreto. Lo segundo que les digo en el decreto es, efectivamente, la movilización y la protesta pacífica en Colombia necesita garantías. Y yo estoy de acuerdo que en esta sociedad nuestra la construcción de garantías para la movilización y la protesta deben ser conquistadas y nuestro Estado está en todo el interés de poderlas proveer. Lo tercero que les digo en ese decreto, sí, ante la violación de derechos humanos, ante la violación de las dignidades humanas, ante la posibilidad de la desaparición, la tortura, la muerte leve, ante estos hechos es imprescindible tener una comisión que esclarezca, una comisión de la verdad y una comisión con acompañamiento internacional. Si hay algo que no se puede permitir una sociedad es que lo conquistado por el ser humano, que son los derechos humanos, sean violentados. Entonces les digo, sí, armemos esa comisión y participemos mutuamente de esa comisión. Lo cuarto que les digo es que sí, tengamos un comité verificador y de acompañamiento, a este proceso. Cuidemos este proceso porque tiene muchos agentes del mal y halcones de la muerte que quisieran acabarlo, y por tanto tengamos un comité de acompañamiento. Y además les digo que sí, en que la alcaldía reconoce como mediadores a la Iglesia, a la OEA, a la ONU, a organizaciones de derechos humanos. Y por supuesto es un decreto con toda la entrega a la palabra y el diálogo para cuidar la vida, Holman. El diálogo para resolver nuestros problemas, el diálogo como herramienta para tejer las soluciones y el diálogo como herramienta para superar las violencias. Entonces eso es lo que se entrega en el decreto.
Pero desafortunadamente el uribismo, debo decirlo de forma expresa, clara, categórica, con senadores como la señora Cabal y el señor Velasco y muchos otros, manipulan en principio el decreto para decir que el decreto es el camino al bloqueo y que estoy estableciendo bloqueos, y caminan en el deterioro de la herramienta. Y yo creo que ahí hay una mirada muy contraria a la nuestra en relación a cómo resolver un conflicto. El conflicto no se resuelve desde el fascismo, no se resuelve desde la bota policiva o militar, y no se resuelve desde la represión. Esos son caminos que hay que superar en una sociedad. Las confrontaciones y las crisis se convierten en grandes oportunidades de transformarnos como sociedad. La sociedad chilena, por ejemplo, senador Velasco y senadora Cabal, encontraron la respuesta en una nueva constitución, cosa que yo respeto. Pero otras sociedades, como la sociedad libia o la sociedad de Egipto o la sociedad de Siria, no encontraron ese camino institucional y se fueron a la guerra y acabaron con todo, 300.000 muertos, el deterioro de Damasco, el deterioro de ese territorio y una guerra aún no acabada. O en el caso de la sociedad libia, lo que ocurrió fue un país que pasó de los mejores indicadores de calidad de vida a ser un país estallado y un estado no viable. Por eso entonces yo no puedo permitir que ese sea el camino, y yo tengo que tratar de constituir caminos apropiados para resolver las crisis. No negar el conflicto, entender que existe y construir los caminos institucionales para propender su solución. Esa es la esencia de nuestro decreto. Y por tanto los invito a cuidarlo, a protegerlo, pero también invito a quienes están allí en movilización y protesta a que no queden prisioneros del bloqueo, porque al quedar prisioneros del bloqueo no se puede movilizar la esperanza, y por eso es tan importante no entregarle el bloqueo a la fuerza, sino entregarle el bloqueo a la bondad y a la apertura para podernos encontrar. No podemos olvidar, a propósito de la referencia que hace a esta señora Cabal y del Centro Democrático, que el Centro Democrático, la apuesta más grande que tiene el país hoy con el gobierno de Iván Duque es hacer trizas la paz. Y bueno, hay quienes dicen, y también tenemos derecho a pensarlo, que un laboratorio de hacer trizas la paz es Cali. Y esas son las posiciones de la extrema derecha: boicotear, bombardear, desprestigiar al alcalde Jorge Iván Ospina, pero sobre todo bombardear las posibilidades del diálogo. ¿Quiénes pierden bombardeando las posibilidades del diálogo y demeritando este decreto? En primer lugar y en primera línea, los jóvenes. Nuevamente los jóvenes que ponen el pecho y que están recibiendo las balas. Los mismos jóvenes que la extrema derecha colombiana y que el Centro Democrático instrumentaliza cuando habla de guerra, 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 porque al fin del día no son con los hijos de ellos que se ha hecho la guerra en este país. Se ha hecho la guerra con los hijos de los más humildes. Y hoy presenciábamos una escena, alcalde Jorge Iván, precisamente en el Puente del Comercio, donde un joven popular se enfrentaba a un joven del ESMAD, y los dos, yo veía el rostro de los dos tendrían 20, 25 años. Y es a donde nos quieren llevar. Esa agenda, y perdóneme, alcalde Jorge Iván, y perdónenme ustedes, espectadores, siniestra. Esa agenda siniestra de hacer trizas la paz, y que creo que está jugando fuertemente en la ciudad de Cali. ¿Cómo va el diálogo, alcalde Jorge Iván? 31 de mayo, y yo quiero decirle a los pelados, se institucionalizó una mesa que le está generando un costo político al alcalde Jorge Iván, la arremetida de la extrema derecha. Se necesita también un gesto de las primeras líneas de desbloqueo también. ¿Qué está pasando hoy a los 3 días del diálogo? Bueno, en realidad a mí me parece que hay también aquí un tercero, que son las comunidades. Son las comunidades del barrio, es la señora que trabaja, digamos, en servicio doméstico, es el trabajador de la construcción,
es el dueño de la tienda, es el vecino que trabaja en la informalidad, es la persona que trabaja como conductor del mío, es el señor que trabaja en el carro pirata. Todos ellos están perdiendo y todos ellos son nuestro pueblo y ellos no tienen grandes acumulados para aguantar. Ellos viven de lo cotidiano y ellos que viven de lo cotidiano se están afectando a través de estas restricciones de movilidad. Y yo quiero decir que no estoy instrumentalizando esa situación, solamente la estoy colocando en el ojo del público para que se vea que esto duele y que esto puede significar hambre y pobreza. Entonces, si uno ejerce un liderazgo y ejerce un liderazgo en trinchera, un liderazgo en este espacio de protección o de bloqueo, tiene que entender que el vecino está pasando hambre. Y por tanto, la posibilidad de la movilidad se adelanta en el ejercicio de movilizarnos para la vida de quien se quiere, que son los vecinos del barrio. Lo segundo que quiero decir es la importancia de la movilidad para la vida en el marco político. Si nosotros abrimos estas vías de esperanza y si abrimos estas vías de abastecimiento, le estamos, pues, ¿me permites? Le estamos dando la oportunidad a la palabra y al diálogo. Y estamos colocando el diálogo y la palabra como el argumento para resolver un conflicto. Pero si eso no se desarrolla desde esa manera, le estamos entregando la justificación a la represión y a la justificación a la violencia como el camino para resolver un conflicto. Entonces eso es inapropiado. Y lo tercero que diría es que los tiempos no son sencillos para nadie. Yo debo decirte que si hay algo que a mí me golpea es no poder caminar la ciudad. Yo, Holman, me he caminado a Cali 6 o 7 veces. Cuando yo le digo que me he caminado a Cali, es que me la he caminado barrio por barrio, esquina por esquina, sitio por sitio. Y parte de esto es la tristeza de no poder caminar la calle. Es no poder ir a la tertulia del ciudadano, es no poder participar de la brisa, es no podernos encontrar. Entonces, encontrarnos no lo hago a nombre propio, es encontrarnos todos como sociedad. Hace mucho tiempo que no sé, por la pandemia, pero después por el paro, en que no se encuentran los abuelos para tertuliar, que no se encuentran los grupos juveniles para tertuliar, que no se encuentran las mamás para tertuliar. Y el decreto también es la oportunidad de la construcción de ese diálogo de sociedad, porque en el marco de ese diálogo de sociedad vamos a encontrar las salidas. Entonces, a todos, invitarlos a que se abran estos caminos de diálogo y a que se abra esta vía de esperanza, porque estas vías de esperanza nos pueden colocar en otro lugar. Bueno, el tercer canal transmitiendo en este momento en directo desde la ciudad de Cali. Compartan en este momento la transmisión. Hagan sus... Oye, si nos están viendo, ¿eh? Sí, claro. Tercer canal. Pero ¿cuánta gente crees que esté conectada? En este momento pueden estar conectados alrededor de unas 3.000 personas. ¿3.000? Y Que eso reproducciones. para ir, ahí viene el tema de esta nueva forma de informar, que son las reproducciones. Entonces, en las reproducciones, el tercer canal, te puedo decir, Jorge Iván, hoy tiene más 220.000 suscriptores, pero llegamos a reproducciones mensuales de más de 4 millones de reproducciones. Wow. Tú eres lo que uno llamaría los nuevos medios alternativos. Yo tengo una discusión ahí. Yo quiero enmarcar al tercer canal como un canal, más allá de alternativo, Jorge Iván, porque aquí lo alternativo algunas veces la gente lo interpreta mal, lo interpreta como marginal, ¿no es cierto? Y hoy es una realidad que el tercer canal, junto con el canal 2 de Cali, digamos, algo que revela el paro junto al COVID es, y esa será un tema de análisis y de discusión, es la crisis de los grandes medios de comunicación corporativos en Colombia. Digamos, también ha quedado claro eso, y un poco de acuerdo a mi esencia que tú conoces, pues con Jorge Iván nos conocemos hace décadas, y he sido un hombre que ha fundado, que ha gestionado, que ha liderado medios de comunicación siempre para la paz y para la promoción de los derechos humanos en Colombia. Qué bueno que existen canales como el tuyo que dan, digamos, una alternatividad
o una posición distinta a los temas de una sociedad tan compleja. Yo a veces miro con tristeza que los temas no se toquen a profundidad y que no miremos todos los contextos de situaciones tan difíciles como la que vivimos. Para decirte, Holman, que este mes ha sido el mes más duro de nuestra historia republicana. Cali es una ciudad muy rebelde, siempre lo ha sido. Ha tenido diferentes momentos de movilizaciones agudas y totalitarias. Tuvo, por ejemplo, una movilización en el siglo XIX que se llamó la Revolución de los Artesanos. Tuvo también otra movilización muy grande en el siglo XX, por ejemplo, cuando el asesinato en la Casa Liberal. Tuvo otra en la protesta de los 70, tuvo otras incluso en los 90, pero nunca había tenido este nivel de movilización. Y este poder de movilización tan grande sería un fastidio y un verdadero fracaso que no nos posibilite transformarnos. Sería terrible, terrible, te lo digo yo, Holman, que yo sufriría mucho si esta movilización no nos genera la universidad distrital, no nos provoca una institucionalidad para comprender mejor y paralelamente los temas de los jóvenes, si no nos concita la necesidad de la empleabilidad mayor para los jóvenes con apoyo de la empresa privada, si no nos genera, por ejemplo, una transformación en nuestros abastecimientos. Yo te voy a contar una cosa loca, ve, loca, loca. Cali tiene, o el Valle tiene, 300.000 hectáreas de las mejores tierras de Latinoamérica cultivadas en caña y produce azúcar y alcohol carburante. Y al quinto día del paro no teníamos nada que comer. Eso demuestra que también tenemos que repensarnos nuestra seguridad alimentaria y nuestro abastecimiento. Y también tendremos que decirle a los cañicultores que, ojo, es importante no tener que traer las cosas de tan lejos cuando aquí a muy pocos minutos podemos nosotros proveer los alimentos que nuestro pueblo necesita. Y esto, por ejemplo, me orienta a mí a que una tierra que tiene la ciudad de Cali rentada a los cañicultores va a ser retomada muy pronto. Espero que los muchachos me entiendan de esta decisión para constituir un gran proyecto de agricultura urbana y de abastecimiento. Es eso lo que tiene que provocar la crisis. La crisis tiene que provocarnos transformaciones. Reflexiones. Sí. Reflexiones, y transformaciones. Sí, y transformaciones. Pero la crisis también nos tiene que significar ver la rabia y el miedo existente. Mira, por ejemplo, un error, Holman, no se puede categorizar a Ciudad Jardín como un barrio de gente mala. Es correcto. Porque Ciudad Jardín es un barrio de profesores universitarios, de médicos, de profesionales, de emprendedores, de empresarios muy buenos. Y por tanto, tampoco podemos caer en la idea de que ahora la gente de Ciudad Jardín es gente tóxica. No, 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 no. Eso sería terrible. Allí hay un gran capital para nuestra sociedad que tenemos que visibilizar y rescatar y que también tenemos que dialogar, porque seguramente en el marco del miedo es que lograron operar esos halcones de la muerte y eso también hay que tratar de desarrollarlo en estas tesis que estamos hablando. Precisamente en ese libreto del miedo y de la muerte, yo comparto lo que usted dice, claro, Jorge Iván. Tengo amigos en Ciudad Jardín, por supuesto, empresarios, inclusive uno de ellos que ha aportado para que el tercer canal esté aquí en la ciudad de Cali. Si hay algo que le hace daño a la comprensión del conflicto, y lo sabemos quienes trabajamos en esto de las comunicaciones y de la comunicación pública, si hay algo que le hace daño es el lugar común. El lugar común, el repetir, el generalizar. No es cierto que todo en Ciudad Jardín sea como algunos pretenden, pero los que están detrás de esto, digamos, porque las cadenas de WhatsApp públicas antes de que llegara la Minga a Cali, diciendo que la Minga iba a destruir, diciendo que la Minga iba a acabar con Cali, cuando la Minga durante 3 décadas ha entrado a Cali y Cali la ha abrazado, se ha solidarizado con la Minga.
esculquen, vean, revisen para atrás quiénes son los originadores de esas cadenas, quiénes son los originadores de esos WhatsApp o esos trinos. Recuerdo en este momento al señor Laforit diciendo que porque la minga venía con botas de caucho, mucho cuidado. Esos son los relatos de la muerte, perdónenme. Esos son los relatos de la muerte, son los relatos que quieren incendiar a Colombia. Y en momentos en que avanza por vía democrática la gente que quiere transformar la realidad de este país, esos son los relatos que nos quieren devolver a que nada cambie en Colombia. Alcalde Jorge Iván, ¿cómo se siente en este momento usted? No, pues muy golpeado, eso sí, emocional, psicológica, físicamente, por supuesto, muy golpeado. Nadie puede estar tranquilo si tiene el liderazgo de una ciudad como alcalde y tiene muchas personas muertas de manera violenta en el marco de una crisis como esta. Todos los muertos me han dolido mucho. Me ha dolido el muerto del CTI que es linchado en vía pública, me ha dolido la muerte de Nicolás en un puente, me ha dolido la muerte de los jóvenes que han sido vandalizados, lacerados con balas de alta velocidad, me ha dolido la muerte del policía en el día de hoy. A mí me duele la muerte y me duele la muerte de personas jóvenes aún más. Además de ese dolor tan bravo de la muerte, también me ha dolido el daño a las infraestructuras. Realmente hemos perdido mucho de nuestro patrimonio en el sistema de transporte masivo, en daños materiales 55.000 millones, los pasajeros que no se han recuperado en este mes son cuantiosos. Me ha dolido el daño que hemos tenido en infraestructuras como la semaforización de la ciudad. Me ha dolido el daño que han tenido pequeños propietarios, patrimonios construidos durante toda una vida, incendiados en estos temas, como algunos propietarios de bombas de gasolina, que no son grandes ni portentosos propietarios, sino pequeños empresarios con una bomba que la construyeron de generación a generación y de repente ha sido incendiada. Y también me ha dolido mucho la pérdida de las relaciones que se tenían en la ciudad. De alguna manera, el matoneo constante, el hackeo de mi celular, el hackeo de mi página web, el maltrato progresivo desde muchas partes. Primero me matoneó un sector, después me matoneó el otro sector. Yo creo que soy el personaje menos querido del universo Cali. Hasta me matonean de los caleños que viven por fuera. Pero en medio de todo este golpe tan profundo a mi esencia política y a mi humanidad, hay algo en lo que yo me anclo, y es que yo me anclo en proteger la institución alcaldía y me anclo en cuidar la vida. Lo primero más importante que lo segundo, en cuidar la vida. Si yo, Holman, logro que esto tenga menos muertes, he salido adelante. Si, por el contrario, esto se degrada a un nivel donde las muertes se cuenten por decenas, perdí mi capacidad como líder y me sentiría realmente cerca de la tumba, porque yo eso es algo que no podría cargar con él. Así es, alcalde, y por eso de allí entendemos la importancia de este decreto. Yo le quiero hacer una propuesta, alcalde Jorge Iván, se la comenté ayer a algunos jóvenes de la primera línea. Mire, alcalde, cuando salió este decreto, yo creo que este decreto puede romper el miedo que algunos sectores políticos en este país no solamente quieren instaurar en Cali, sino en otras ciudades del país. A diferencia suya, como alcalde que lanza este decreto para institucionalizar el diálogo, hay otros alcaldes que dijeron fuerza pública y ejércitos privados tienen que actuar de la mano. Y Colombia sabe que eso se llama paramilitarismo. Colombia sabe que eso degeneró la democracia colombiana y eso trae muertos. Y esa declaración tuvo una consecuencia horas más tarde en una ciudad capital intermedia. Ustedes seguramente saben a qué me refiero. Pero, alcalde, yo le quiero proponer a usted lo siguiente y le quiero proponer a los jóvenes, a los pelados de la primera línea. Miren, ¿por qué no tratamos de hacer un diálogo en directo
de cara al país, de cara a la sociedad caleña, tranquilo, pausado. Ya hay un decreto que institucionaliza el diálogo para que escuchemos a los jóvenes de primera línea y escuchemos a la administración distrital. Y yo he acuñado una frase, seguramente me van a caer también rayos y centellas: a despejar para avanzar. Desbloquear, desbloquear. Yo le decía a ustedes, jóvenes de la primera línea, no vale la pena que pierdan la vida. Ustedes nos han demostrado lo grandes que son, el corazón grande del que usted hablaba refiriéndose a ellos. No se dejen instrumentalizar, pero no sigamos dejando perder vidas de nuestros jóvenes. Un diálogo en directo, en vivo indirecto de dos horas, que podamos ver ese diálogo y solamente el ejercicio del diálogo, con eso aprenda Colombia que sí se puede dialogar. Claro, claro, Holman, con gusto. Es mi responsabilidad como alcalde de la ciudad hacerlo. Yo he hablado con los jóvenes de primera línea ya en unas 4 o 5 veces. Algunas fueron duras porque tuvimos mucha dificultad, hubo mucha emocionalidad en la conversación y fueron frustradas. Otras, por el contrario, han venido funcionando, pero también lo podemos hacer en medios. Yo, Holman, quiero ir cerrando contigo en decir que los episodios en nuestro país suelen ocurrir como agua que hierve y baja, como la leche que hierve y se derrama. Uno ve que de repente en un pueblecito del Caribe existió una sublevación, quemaron todo y después volvió a tranquilizarse todo. O uno mira episodios muy violentos en determinados sitios de Bogotá o de otras capitales y pasa. Y la importancia no es que el episodio ocurra y pase. La importancia es el poder transformador que debe venir de ese episodio. La oportunidad de intervenir las causas de ese episodio y la oportunidad de evolucionar institucionalmente a partir de ese episodio. Si uno lograse eso, entender que detrás de cada episodio hay una transformación que adelantar, crece. Y no se trata, digamos, de formas como han hecho algunos: tengo 2 billones de pesos para repartir, tengo 500.000 que repartir, tengo tanto que repartir. No, yo creo que ahí hay un error y un irrespeto, porque no se trata de decirle a los muchachos, tengo esto para repartir, no. Porque no se trata de que yo pienso para que otros hagan, no. Se trata, venga, construyamos juntos la salida. Porque es probable que la salida que yo proponga sea una salida que usted no sea la que tenga. Y es posible que la que usted propone nosotros consideramos que sea una salida no viable. Y por tanto, venga, la tejemos juntos. Venga, la tejemos juntos en los códigos apropiados. Porque yo me siento viejo cuando estoy al lado de ustedes. Y por tanto, creo que mis ideas son envejecidas cuando los veo. Pero tal vez de la juventud que usted refiere y expresa, pueden haber elementos de la experiencia que yo tengo y nos podamos poner de acuerdo. Es posible que de la juventud y el pulso de vitalidad que usted tiene pueda existir en las capacidades técnicas que nosotros disponemos el clic perfecto, pero no hagamos una feria de listados de cosas como si se tratara de listas de mercado, porque no son listas de mercado. Lo que necesitamos son profundizar la democracia, y la democracia se profundiza a partir de este tipo de diálogos para poder construir. Y cierro, Holman, con una cosa, es los mea culpa. Es decir, todos tenemos mea culpa. Si hay algo en lo que yo creo que he fallado, es ser exegético. Exegético es ser casi radical en la manera como implementamos la acción frente a la pandemia del COVID. A mí me parece que ahí hay una gran carga negativa por parte de todos nosotros en nuestra sociedad,
y lo digo en especial nosotros los médicos y los salubristas y epidemiólogos, que lo único que entendimos como ruta fue encerrar a nuestro pueblo, cerrar la educación superior, cerrar la tertulia, cerrar la fiesta, cerrar el estadio, cerrar los espacios. Y eso también tiene mucho que ver frente a la crisis que se vive, porque las sociedades perdieron su capacidad de interactuar. Por más que usted a través del video y la red pueda verse, falta el calor humano. Y no te puedes imaginar eso cómo puede haber impactado a nuestros adolescentes y niños. Es un error garrafal. Y yo quiero invitar a todos los médicos, salubristas, epidemiólogos, a todos ustedes que somos del mismo lado, a que entendamos que esa forma no es la única posible para resolver la pandemia. Ahí hay un error y ese error lo tenemos que resolver. Sí, la vacuna no la teníamos, está bien, pero también ahora el error tiene que haber sido suplido de otras formas y este es un momento para corregir esa arrogancia desde nuestro punto de vista técnico profesional con el que hemos tratado el asunto. Ya nos ha concedido buena parte de su tiempo el día de hoy el alcalde Jorge Iván Ospina. La última pregunta, muy rápida, alcalde Jorge Iván. Sé que ya se tiene que ir, pero los muchachos en la calle nos dicen, muchos los están judicializando, nunca han tenido antecedentes, los ha cogido la policía, posibilidad de una amnistía inclusive. Contemplarla, ¿no? Es difícil, sí. Creo que es del orden nacional, en fin, pero sabes que sí estoy pensando que el planteamiento de la amnistía, muy bien tramitado por joven abogado y por corrientes que trabajan alrededor de esto, yo sí creo que es una buena ruta, porque no podemos hacer de este episodio un episodio que genere daño permanente para unos jóvenes en protesta. Los jóvenes, primero la amnistía, es que se pueda superar la situación ocurrida sin tener cárcel, teniendo perdón y sin tener una sanción judicial. Eso es, digamos, yo no soy abogado, pero lo interpreto de esa manera. Pero también quiero ponerlo en las palabras de ustedes. Pero ese es un asunto que viene de decreto presidencial y que viene de un gran acuerdo nacional. Que sea esta la oportunidad para decirle al presidente Duque que en la medida en que abramos estas puertas de diálogo, en la medida en que construyamos estas salidas, por favor, tenga en cuenta que desde la Alcaldía de Cali también estamos pensando en la posibilidad de una amnistía para poder superar todo lo que desafortunadamente nos ha ocurrido. Bueno, alcalde Jorge Iván, de verdad, muchísimas gracias, Jorge Iván. Y bueno, aquí está el tercer canal para brindar posibilidad de que este decreto de institucionalizar el diálogo, la salida del diálogo, que es el camino a la crisis social que está viviendo Cali y que el alcalde Jorge Iván ha dado un paso hacia adelante para superarla, salga adelante. Alcalde Jorge Iván, muchísimas gracias. No, gracias, Holman. Hasta luego a todos los amigos de Tercer Canal. La ciudad de Cali, el Tercer Canal, llegando, cubriendo la región del Gran. Puerto Resistencia resiste, no solamente es la lucha, también estamos transformando los espacios dentro del sector. Pues primera línea en Colombia son los jóvenes que se cansaron del abuso del gobierno, jóvenes que alzan la voz, los jóvenes de los barrios más bajos de Cali, de la ladera de Cali, el distrito. Estamos levantando la voz porque nos cansamos. Somos el Tercer Canal.